Bom, gente, então hoje aqui no Quem é Quem no Mundial, né, vamos falar sobre a seleção da Colômbia e para isso temos um convidado muito importante, o treinador Reinaldo Rueda, né, ele que passou aqui pelo Brasil, dirigiu o Flamengo, tem 2 Copas no Mundo, né, no seu currículo, treinou Honduras em 2010 lá na África do Sul, depois em 2014 aqui no Brasil dirigiu a seleção equatoriana e também foi campeão da Libertadores com o Atlético Nacional em 2016. Rueda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Muchas gracias, Ricardo, y bueno, a todos los televidentes, a todos sus fanáticos por esta invitación y bueno, mucho gusto en compartir con ustedes. Professor Rueda, acho que a gente pode começar assim. A Colômbia, né, nas eliminatórias, fez uma excelente, né, eliminatória, ficou ali na terceira colocação, junto, é verdade, com o Brasil, com o Uruguai, mas conseguiu a vaga sem maiores sustos. E aí, qual que é a expectativa da Colômbia, do colombiano, enfim, a sua expectativa para esse Mundial na América do Norte? Bueno, como siempre, la mejor expectativa, la ilusión grande de que Colombia haga un gran mundial por el gran trabajo que ha desarrollado, la buena clasificación y bueno, esperar que esto suceda, ¿no? Un grupo difícil, muy, muy difícil con Uzbekistán, República del Congo y Portugal, pero siempre la expectativa en lo más alto de toda la afición colombiana. Tá certo. Não, sem dúvida não é um grupo tão simples assim, né? Principalmente porque essas seleções menos conhecidas, vamos dizer assim, né? A questão do Congo, do Uzbequistão, é sempre uma incógnita, né, professor Rueda? Quando a gente enfrenta um time desses, não tem muita referência, né? Eu acho que até para o treinador planejar o jogo, né? Preparar a partida, é claro que hoje em dia a gente tem informação, dá para você assistir vídeos e tal, mas é diferente, né? Não é um jogo que se faz toda hora, né? Con certeza que así es. Y, ahí todo está en la parte mental de los jugadores, porque el cuerpo técnico seguro que está con muy buena documentación. Eh, ya sabemos que no hay ningún secreto en el mundo, todo se tiene muy bien planificado y ahí está la situación, ¿no? En el Mundial hace 4 años, me parece, o en Rusia, fue que Colombia, consciente de todo, lo que pasó con Japón, igual lo que le pasó a Alemania con Japón, ahora igual Uzbekistán, es un país con ese estilo soviético, con ese estilo de la Europa Oriental intenso. República del Congo ya lo demostró en el repechaje, muy fuerte. De modo que todo está en la parte mental, cómo llegan los jugadores y que en la parte mental asumir los partidos con la misma intensidad. Bom, e Colômbia mostrou nas eliminatórias, né, que tem um padrão tático ali muito interessante. É um jogo bastante vertical, até aproveitando bastante os atacantes que tem, né? Isso não deve mudar muito no Mundial, né, Rueda? Vital, vital ese equilibrio, ese control que haga Colombia, que siga consolidándose en la parte defensiva. Por fortuna, Luis Díaz anda en un buen momento, Luis Suárez en Portugal anda en un muy buen momento, John Arias con su maduración en el fútbol brasilero, tanto lo que hizo antes como en su retorno, muy positivo, igual Córdoba, los otros atacantes, la influencia de James Rodríguez y los otros, el muchacho Ríos en Portugal también, y bueno, que se consolide la fase defensiva y que pueda lograr pasar esa primera ronda tan difícil. Ou seja, o ponto-chave aí seria então a defesa, melhorar, encorpar um pouco mais o sistema defensivo colombiano, né? Correcto, sí, correcto. Creo que, bueno, tiene hombres experimentados como Mojica, como Davison Sánchez, el mismo Jerry Mina, que ustedes Sim, en é verdade. Brasil lo conocieron bien. Y bueno, tiene ahora Daniel Muñoz, que es una grata revelación en la Premier. Y Santiago Arias, que es de los experimentados de los procesos anteriores. Creo que en la medida que se logre ese control y ese equilibrio defensivo, Colombia puede dar un buen suceso. Bom, e o Luiz Dias e o Soares vão para a primeira Copa, né? Isso também, claro, deve ser algo que tem que ser trabalhado ali no dia a dia, né?
Son jugadores importantísimos, son jugadores que tienen un gran talento. Coincide ahora esperar que estas 2 semanas previas conserven ese nivel que, que- que hicieron en sus clubes, en estas ligas. Y bueno, son jugadores muy, muy inteligentes, muy oportunistas en la finalización y esperar que todo eso lo pueda aprovechar Colombia. Agora, Ruedo, o Rames ainda é a grande figura desse time colombiano, porque aqui no Brasil as pessoas discutem um pouco, né? Que ele, por exemplo, ele veio para o São Paulo, não teve uma boa temporada aqui, né? Jogando no futebol brasileiro, e ele, para os colombianos, para a seleção, ainda é a grande figura realmente? Bueno, ese es el carisma, ese es toda la aureola que tiene James. Ha tenido años difíciles, muy difíciles James, quizás después de Rusia 2018, para consolidar una buena temporada, tanto en Brasil, en Sao Paulo, como en México, en el mismo Qatar. Pero son jugadores que cuando se coloca la camiseta amarela, se coloca la camiseta de la selección nacional, se transforma, se transforma. Hay casos de jugadores que en los clubes no han podido dar un buen rendimiento y vienen a la selección nacional y se transforman, son diferentes. Por fortuna ahora no tiene una lesión delicada, que fue lo que nos privó a nosotros de llevarlo a la Copa América en 2021 porque venía de una lesión en el Everton, cuando estaba en el Everton en la Premier. Ahora está bien, está saludable, sus últimos juegos acá en el Philadelphia, en la MLS. Y naturalmente que es un jugador que influye mucho por su inteligencia de juego, por su técnica de pase gol, por sus tiros libres. Y bueno, es un jugador que ilusiona mucho al aficionado colombiano. Sem dúvida, a torcida colombiana, a torcida cafeteira, né, como a gente diz aqui, gosta demais dele, né? Realmente ele é uma referência, né? Um ídolo, né, pro país, né? Sí, ese James desde el Mundial de Brasil 2014 se volvió un ídolo de la afición colombiana, se volvió un ídolo de la afición colombiana y bueno, y él lo ha demostrado en la selección nacional cuando está en buenas condiciones, hace muy buen rendimiento y en este momento es el líder, es el líder carismático de selección nacional y el líder futbolístico, quizás no con su momento ideal, pero la gente confía, la gente cree que puede ser un gran referente para este mundial. E ele já tem experiência, né? Vai para a sua terceira Copa, né? Aqui no Brasil, inclusive, ele foi artilheiro isolado da competição, né? Com a seleção colombiana, né? Sí, fue su primer mundial 2014, después estuvo en Rusia, pero desafortunadamente se malogró, se machucó, tuvo una lesión, no estuvo en su mejor nivel y después viene con esa situación difícil y ahora sería su tercer mundial, que en la medida que Colombia tenga un buen suceso, lo catapultaría para la eternidad en Colombia por ser un referente de la selección nacional, ¿no? E aí, em termos de nomes que podem surpreender desse elenco colombiano, inclusive nomes que estejam mais na reserva, né, Rueda? Quem seriam esses nomes? Quem que é um jogador que pode despontar, que a gente não está olhando tanto, a imprensa, a torcida, enfim, não está no radar, né? Mas que pode ser um nome importante aí para esse time da Colômbia nesse Mundial. Es muy difícil determinar. Hay hombres como Richard Ríos que todavía le falta ser más contundente en la selección nacional. El Lucumí, el central por izquierda, al lado de Davison Sánchez. Y bueno, para mí creo que el jugador que ha hecho una temporada fantástica es Daniel Muñoz eh, Perfeito. en el Nottingham Forest, me parece que es en Inglaterra, en la Premier, ¿no? Puede ser el jugador que va a brillar por su inteligencia de juego, por su calidad técnica, por su comportamiento táctico. Quizás de Daniel Muñoz es un jugador que todavía no tiene esa aureola, pero es un lateral muy moderno y muy eficaz. Tá certo. Bom, e o futebol hoje, né, Rueda, claro, mudou muito, né, de uns 20, 30 anos para cá. Hoje, claro, a questão física ninguém mais discute, né, mas o futebol hoje precisa ser principalmente coletivo, né? Não sei se você
concorda comigo, né? As grandes seleções aí no Mundial. Claro, tem também toda essa questão que o Mundial é um tiro curto, né? O time precisa, vamos dizer, da liga, né? Naquele período curto de tempo. Mas a questão coletiva hoje é fundamental. Aí sim para aparecer também as individualidades, né? Ou não? Ou não é assim que a gente tem que olhar para o futebol e para o Mundial, principalmente? Bueno, la tendencia es siempre la colectividad, ¿no? Creo que nos lo están demostrando hoy en día las ligas importantes del mundo, y la continuidad, por ejemplo, el caso del Paris Saint-Germain con esta nómina de jugadores, lo que ha logrado Luis Enrique, Arteta también en el Arsenal. La colectividad va a ser determinante, o como lo vivimos en Brasil 2014 con esa Alemania Sim. campeona del mundo, con una base del Bayern Múnich, o en Sudáfrica 2010, la base de la selección española del Barcelona. Esa colectividad es determinante para llegar a esas instancias finales, ¿no? Lo de Francia en Rusia, lo de Francia. Y ahora vamos a tener entrenadores que ya han tenido una buena continuidad, ¿no? El caso de Francia, que sigue el mismo entrenador Sim. más de 8 años, desde Brasil 2014, eh, el mismo entrenador. Argentina, Scaloni, el mismo entrenador. Eh, el otro es Portugal, por ejemplo, ahora con Roberto Martínez también, una buena continuidad. Y va a haber seguro selecciones nacionales, revelaciones, como el caso de España, después de ganar su medalla en Juegos Olímpicos, y a Inglaterra con Tuchel. Son selecciones todavía eh, impredecibles por el relevo generacional que hicieron, ¿no? El profesor Ancelotti va a ser su primer mundial como seleccionador Sem nacional, dúvida, é verdade. É. su primer mundial como seleccionador nacional, pero toda la experiencia y todo el manejo que tiene como coach de grandes equipos, ¿no? Tá certo. No caso específico da Colômbia, dá para pensar, dá para imaginar a Colômbia passando também das quartas de final, que nunca passou, né? Foi aqui no Brasil, foi a melhor campanha, né, da seleção colombiana no Mundial, né? Dá para pensar, dá para imaginar isso, Rueda? Eso es lo que promete, es lo que promete. Le tocaría cruzarse con Portugal acá en Toronto, o con Croacia, dependiendo de la posición. Si es primero, si es segundo, serían, me parece que son los dos rivales que cruzaría Colombia, ¿no? Y ese es el golpe de autoridad que tiene que dar Colombia en ese grupo, ¿no? Pero como tú le decías, el tema de Uzbekistán y República del Congo, que son bien rivales, bien difíciles. Y bueno, y Portugal, que estamos ante una selección muy buena, con jugadores que están en un buen nivel en grandes clubes de Europa. Un hombre como Roberto Martínez, que hizo excelente trabajo con la selección de Bélgica, y ahora en Portugal es un entrenador ya muy experimentado, ¿no? Os brasileiros lembram bem, né, da Bélgica, que foi quem tirou o Brasil, né, da Copa da Rússia, na verdade. Rueda, e aí dentro desse todo esse contexto, né, Portugal, por exemplo, você coloca Portugal como primeira prateleira, como favorita mesmo para ganhar, uma seleção favorita mesmo para ganhar o Mundial, não? Determinante, vital, total. Portugal tiene jugadores tanto en Portugal como en la liga francesa y en otras ligas del mundo de élite, primer nivel. No sé si me traiciona la admiración, el respeto, la amistad con Roberto Martínez. Claro, claro. Me gusta mucho lo que hizo con Bélgica, me gusta mucho lo que hizo con lo que había venido haciendo con Portugal. Pero Portugal para mí, aparte de eso, que el fútbol portugués siempre ha sido de élite, el fútbol portugués ha sido de gran nivel históricamente, y de modo que para mí, por Europa, Francia y Portugal, ¿no? Por Sudamérica, Brasil y Argentina, y yo creo que las revelaciones pueden ser Inglaterra, España, las revelaciones con esa mezcla de jugadores jóvenes que tiene la Premier, y lo que ha hecho el profesor de La Puente en España con los jóvenes, y lo que ha evolucionado el fútbol español. Eh, Uruguay es toda
una incógnita con el maestro Bielsa. Siempre va a ser un rival muy, pero muy difícil. Claro, o Uruguai tem a raça uruguaia, né? É sempre complicado e tal. Então, só para entender, ou seja, a Espanha não está entre as suas favoritas. A Espanha pode ser uma revelação, vamos dizer assim. Pode aparecer ali entre as campeãs, possivelmente. Sí, o sea, selecciones más maduras, Francia y Portugal, ¿no? Tá. España tiene un equipo que lo hizo, lo armó Luis Enrique en el Mundial anterior, lo proyectó, ya jugadores que se consolidaron, ya jugadores que van para su segundo, tercer Mundial algunos, no creo, y jugadores que han jugado mundiales juveniles. España puede ser una gran revelación, ¿no? Y bueno, ya sabemos que lo de África lo de Marruecos, lo de Egipto, ya lo vivimos en el Mundial anterior, que son Sim. muy difíciles, han evolucionado tremendamente el fútbol africano también. Marrocos que está no grupo do Brasil, né? Correcto, sí, sí, un grupo muy difícil también, ¿no? Hay que evitar la confianza, ¿no? Evitar. Tá certo. E uma última pergunta, Rueda. Como que o colombiano, né, o país, enfim, vive o Mundial? Porque aqui no Brasil realmente existe uma discussão, né? A seleção brasileira já foi até motivo de mais paixão do brasileiro, né? Hoje a maioria dos jogadores jogam muito distantes do país, então não tem tanto uma ligação. Mas quando chega a Copa do Mundo, todo mundo para ver. Na Colômbia também tem isso ainda ou não? Tem essa relação está mais fria, vamos dizer assim, entre a torcida e a seleção. No, no, cada vez más, cada vez mayor y con los ídolos y toda la parte mediática de los jugadores, tanto en Brasil como en Europa, porque ya parece mentira, pero ya tenemos muchos jugadores en el Brasilerado, muchos Sim, é verdade. en Europa, y la afición ve mucho fútbol y se vive con mucha intensidad, con mucho fervor. La selección nacional despierta esa pasión y une al país como en Brasil, ¿no? Creo que Brasil y Colombia nos parecemos mucho, que quizás Verdade. las rivalidades normales de los clubes, los estados, pero cuando desde la selección es la que logra unir al país en un solo sentimiento. Bom, professor Rueda, agradeço demais, viu, a sua atenção aqui com a Flash Score. Realmente foi muito interessante a nossa conversa e boa sorte aí para a Colômbia, né, no Mundial. Muito obrigado. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Bom, gente, então essa foi a nossa conversa com o professor Reinaldo Rueda, né? Ele que é colombiano, foi treinador na Colômbia, foi treinador em vários outros países aqui da América do Sul, e entendemos um pouco melhor aí o que a Colômbia poderá fazer nesse Mundial, tá bom? Até a próxima, obrigado.